Hola, muy buenos días, buenas tardes a los amigos del Faro de Melilla. Estamos hoy con Víctor Gamero, presidente de la Autoridad Portuaria de Melilla, y vamos a hablar del puerto, por supuesto. Buenas tardes, Víctor. Buenas tardes, encantado de estar aquí contigo. Muy bien, Víctor, me gustaría que nos hicieras un balance de cómo ha ido este año para el puerto de Melilla, porque los que vivimos en la ciudad vemos que entran pocos barcos. El balance, la verdad es que está como el puerto, he dicho en muchas ocasiones que es un testigo, un test de cómo está la ciudad, ¿no? Evidentemente, desde el año 2017, desde mayo, se inició una caída prolongada y pertinaz de las mercancías, del tráfico de mercancías, ¿no? Y esto ha seguido bajando hasta la total cierre de la frontera que tenemos actualmente, ¿no? Derivado del COVID. Por un lado eran los primeros problemas del control fronterizo, del cierre de la aduana comercial y tal, y ya estamos únicamente en el tráfico de abastecimiento de una ciudad de 87.000 habitantes. Entonces, de unas 1.160.000 toneladas que había, pues no sé si llegaremos a 500.000. Es un recorte muy importante que viene unido al recorte del tráfico de pasajeros que ha impuesto el COVID. Entonces tenemos actualmente, como he dicho en alguna ocasión, dos variables exógenas que no tienen que ver prácticamente con el puerto y de lo cual dependen los ingresos, la gran parte de los ingresos portuarios. Cuando dices dos exógenos, ¿te refieres al COVID y el otro cuál es? La frontera. Frontera. COVID-frontera. COVID-frontera, que además no es lo mismo cuando yo explico esto en la península y le explicamos las condiciones especiales en las que estamos aquí. Explico que tenemos dos pandemias, ¿no? El tráfico fronterizo, que además dos juntas son como tres. O sea, es la unión de ambas, pues realmente es un efecto devastador, ¿no? El último ejercicio, pues cerramos con más pérdidas que la propia facturación. Ese es el tema. ¿Eso de cuánto estamos hablando? Pues de 5 millones de ingresos y 7 millones de pérdidas. Madre mía. Bueno, hace poco nos vimos en el Foro Económico del Faro, la consejera de Hacienda de Melilla, Dunia Almansouri, dijo que la frontera no va a volver a ser, y también lo dijo la consejera Kisi Chandiramani. Las dos dijeron que la frontera no va a volver lo que sea, o sea que esa pandemia es uno de esos dos elementos exógenos que afectan al puerto de Melilla, es definitivo. Bueno, definitivo, pero no creo que sea un cierre total de la mercancía, únicamente que no será como antes, tan masivo como fue en determinados años, antes lo veo por la estadística porque yo no estaba aquí. Sobre el 2015 o 2016 hubo un incremento muy notable del tráfico de mercancía, el tráfico fronterizo. Posible que vuelva a una etapa anterior a aquella, pero la desaparición del tráfico de mercancía yo no creo que exista de manera total, ¿no? Hay que tener en cuenta que, si recordamos, teníamos hasta 40.000 pasajeros, esta es la deformación, 40.000 personas pasando la frontera, que eso es un tráfico de viajeros que lleva mercancía, ¿no? Aparte, tenemos una previsión de una recuperación de la aduana comercial que todo el mundo quiere. Otra cosa es que la otra parte la permita. Has dicho una previsión de la reapertura de la aduana comercial. ¿Esa previsión de dónde la sacamos? No, previsión, hombre, están las peticiones, ¿no? Entonces, más bien que una previsión es el deseo de que eso se cumpla. Evidentemente no existe ninguna base legal o sustento legal para tenerla cerrada. Porque el hecho de decir que nunca ha existido, que yo sepa, ha habido años en los que se hacían 70.000 declaraciones de exportación documentadas por esa aduana comercial,
Por lo tanto, eso de que no exista, eso es incierto, ¿no? Y además no hay una base legal para cerrarla, la verdad. Mi opinión. Bueno, vamos a decir que por más que la previsión está la petición. La esperanza, ¿no? Sí. Hay mucha gente que depende de eso y hay que verlo con cierto optimismo porque... Ya, sí, hay que verlo con optimismo, sí. Has dicho que quizás no volvamos a tener el tráfico de mercancía que tuvimos en 2015-2016 cuando todos recordamos esa etapa de los bultos en Barrio Chino, de los barcos bajando contenedores. Pero cuando dices que volveremos digamos, a una etapa intermedia o a años anteriores, ¿tú crees que vuelva? O sea, ¿cómo será ese tráfico fronterizo? O sea, ¿cómo será en camiones? Porque ya se ha dicho que el comercio típico no va a volver. El comercio típico, en la forma de los años, eso a lo que me he referido, yo no creo que vuelva, porque incluso me comentaba el presidente de la Confederación de Empresarios, incluso se habían instalado en nuestra ciudad personas de Marruecos que lideraban ese tráfico comercial, ¿no? Que a lo mejor este fue el detonante, según Enrique Alcoa, de toda esa problemática, ¿no? Esas personas ya no están y el tráfico... Hay que tener en cuenta que una ciudad fronteriza, al fin y al cabo, siempre tiene la misma solución. Tráfico hacia allá, hacia acá, habrá más o menos control, pero la desaparición total no existe. No creo que pueda existir con una frontera abierta. Además es que hay que ver los estragos que está haciendo en la otra parte. Vivimos encerrados y no vemos lo que está pasando en la otra parte, que también necesitan pues de este apoyo económico que presta Melilla a la zona. Ya incluso el tráfico de mercancías con el problema de Argelia y el problema de cierre fronterizo de Melilla, el tráfico de mercancías en el puerto de Beniansal también está bajando. El tráfico en Beniansal está bajando, dices. Bueno, tenemos todo este problema con los contenedores, con todo este atasco de contenedores que tenemos. Eso me imagino que también se suma a todos los problemas que tiene el puerto de Melilla. O sea, tiene la COVID, la frontera cerrada y encima el problema que hay con el abastecimiento de mercancías. Teníamos dos líneas de contenedores, la verdad es que venían no diariamente, sino venían con una frecuencia espaciada, pero las dos en este tiempo del COVID ya cerraron, absolutamente, porque para traer tan pocos contenedores no les merece la pena la naviera y toda la carga que pudiese existir pues se ha desplazado a los puertos de Málaga y Almería como tráfico rodado, ¿no? Era muy poco. Bueno, hemos tenido, Víctor, el corazón en un puño hace unos días, porque primero nos asignaban a modo de compensación, por eso que nos habías dicho, de 5 millones de ingresos y 7 de pérdida. ¿Esto estamos hablando de 2020 o 2019? 2020. 2020. Vale, teníamos eso, 5 millones de ingresos, 7 de pérdida, o sea, más pérdidas que ingresos. Y nos iban a compensar en principio con 8 y pico de millones, después lo bajaron a 5, después lo subieron a 6 y al final conseguimos... 8.700.000. Sí. 8.700.000. ¿Eso cómo fue? ¿Qué pasó? Bueno, eso es que evidentemente cuando hay estas circunstancias, pues el tema de las negociaciones y de lo que tiene que llevarse cada puerto, pues es un tira y afloja, ¿no? De las partes, los que tampoco vamos a dar detalles de cómo se hacen estas negociaciones, pero claro, nosotros necesitamos cuanto más recursos mejor. No solo ya para cubrir las pérdidas, sino que si queremos tener cualquier tipo de inversión, ya sea como no de ampliación, sino de mantenimiento de un puerto, que las obras son costosísimas, ¿no? Pues no nos sirve exclusivamente que tengamos cubierta la nómina y los gastos corrientes, sino que queremos algo de oxígeno. En ese sentido, pues intentamos, Tania, defender el puerto lo mejor posible. Aún así, aunque defendimos el puerto lo mejor posible, Ceuta se lleva 12,3 millones y nosotros nos llevamos 8 y pico. Estamos en la misma situación, con los mismos factores. Claro. Bueno, los mismos factores, no diría que factores peores. Lo que pasa es que el tema es cómo se hacen las cuentas, ¿no? Nosotros las hacemos por pérdidas y la otra parte pues la hace por pérdidas de ingresos. Evidentemente un puerto como el de Ceuta no es comparable con el de Melilla.
como bien sabes y te he comentado en alguna ocasión, Ceuta y Melilla no son iguales, sus puertos tampoco. Entonces, cuando viene una depresión como esta, nosotros perdemos mucho dinero, pero claro, ellos pierden mucho más ingresos. De ese tipo de juego de cuentas y tal, es en lo que discutimos, ¿no? Uh-huh. De todas maneras, también hay que comprender que hace 3 años, 3 fondos podemos decir, el fondo de compensación estaba en 1.600.000, el último en 4,5 millones y este en 8,700,000. Es una subida francamente exponencial. Evidentemente, comprendo lo que me dices, pero nosotros somos los que percibimos, no los que damos. Bueno, hay 7 millones de pérdidas, si nos queda 1.700.000 para mantenimiento, exclusivamente para mantenimiento, o hay algún que vaya a salir adelante. Esto va asignado luego en un plan de empresa que va a todas las inversiones que pretende realizar el puerto, ¿no? Entonces eso irá en el plan de empresa incluido en el plan de empresa para el 2022. Entonces, bueno, tenemos que negociar los planes de empresa y metemos unas obras, otras lo que podemos, pero es que no nos podemos limitar así, he perdido este dinero y voy para cubrir. Tenemos que ganar dinero de alguna manera. La verdad es que es una situación muy penosa, o sea, aquí no estamos muy incómodos con tener que estar pues a expensas de las limosnas del sistema portuario. A mí me gusta ser claro en esto, ¿no? El sistema portuario funciona de tal manera que es independiente prácticamente de los presupuestos generales del Estado. Es un sistema cerrado en el que los puertos que ganan más dinero le dan a los que tienen menos dinero, pues hasta hace poco, para hacer inversiones. Ahora ya es para sufragar pérdidas, ¿no? En el año 2019, pre-COVID, el único puerto que tuvo pérdida en España fue el puerto de Melilla. El sistema portuario es muy rentable y hay puertos que ganan mucho dinero. Pero claro, estar en la posición de recibir dinero no es muy edificante. Preferimos estar en una posición de ser los que dan dinero a otros puertos, pero eso no es el caso. ¿Y tienes idea de qué podemos hacer para salir ahí del furgón de cola? Es muy difícil. Lo primero que hay que tener en cuenta es la ubicación. Por eso yo insisto muchas veces en que nosotros no somos Ceuta. Ellos están en un estrecho, uno de los estrechos, sino el que más, con más tráfico mundial, cerca de 100.000 barcos pasan cada año. Y claro, a poco que alguno pare, pues aquí ese tráfico está muy lejano. Entonces, tenemos que vivir en cuanto a las mercancías de lo que nosotros podamos generar y de nuestra influencia en la zona de Marruecos, ¿no? También en esto pues tenemos una variable exógena, que es que dependemos de lo que quiera Marruecos, que tengamos la influencia, ¿no? O sea, pero yo creo que hay que buscar una fórmula de independencia, de autosuficiencia económica, para lo cual no es una cuestión del puerto, o no solo una cuestión del puerto, es una cuestión de la ciudad. La gente tiene que buscar nuevos mercados en su conjunto, no el puerto, sino la ciudad tiene que hacer pues uso de instrumentos que se le concedan para poder tener mercancías, para poder tener otro tipo de negocio. Ahora se habla mucho de las cuestiones tecnológicas, que está muy bien, pero influye poco en el tráfico portuario, porque ese tipo de mercancía pues no es. Pero bueno, se pueden hacer otras muchas cosas, pero siempre tenemos que buscar un modelo económico en nosotros tengamos un factor diferencial para que aquí se desplace aquí la actividad. El año pasado, pues redactamos aquí en la Autoridad Portuaria un reglamento, un real decreto para la compensación del transporte marítimo, que todavía no se ha aprobado, que es una deuda que se tiene con esta ciudad, que ya venía en el presupuesto del año 2017, ¿no? Hablando del 2017. Entonces, pues ese tipo de cosas son las que coadyuvan a que aquí pueda haber una actividad económica y, dependiendo de ella, pues un tráfico de mercancías
de entrada para materias primas y de salida. Ello, junto con una aplicación de las reglas de origen, que son una normativa aduanera compleja. Yo creo que es que las reglas de origen, lamentablemente, tuvieron una aprobación no deseada. Y al final se nos copió, y además viene en el texto, se copió las reglas de origen que aplican a los países del este comunitario. Entonces, estas reglas no están hechas para nosotros y adaptarse a ellas es muy complejo y necesita mucho análisis aduanero. A ver, Víctor, que seguramente tú sabes de lo que estás hablando, pero estamos hablando de un reglamento que en 2017, un reglamento de compensación que se iba a redactar en 2017, que no se ha hecho y que no se adapta, digamos, a lo que es Melilla, a nuestra situación geográfica. No, esas son las reglas de origen. Las reglas de origen vienen del año 2000. Entonces, en su aprobación, pues no se hizo respetando, adaptándolo a las circunstancias de Melilla, sino que se copió, por parte de esto es un reglamento comunitario, se copió una regla pues para países del este comunitario, los que hoy en día ya incluso son parte de la comunidad, ¿no? De Hungría, estos países son países industriales. Entonces, aquí se copió unas reglas, es como un traje, que puede ser un traje muy bueno, un traje de Armani, podemos decir, pero que no es de nuestra talla. Entonces no se adapta a las circunstancias de Melilla. Ese es el problema y por eso nunca ha habido ningún expediente de acogido a ese reglamento de reglas de origen. Y prácticamente, y tampoco en Ceuta, que creo que ha habido 2 y uno de ellos fue una cuestión fraudulenta. O sea, no ha tenido ninguna repercusión. Lo lamentable es que no se haya modificado en 20 años. Más de 20. ¿Y eso cómo nos beneficia, Víctor? ¿Cómo nos ayuda ese reglamento? ¿Para qué sirve eso? Ese reglamento sirve para que fabricando cosas en Melilla, adquiriendo un origen Melilla, pues no se paguen los derechos arancelarios en la Unión Aduanera, no en España, sino en la Unión Aduanera, en todo el contorno de Europa, ¿no? Entonces, evidentemente, eso está bien, lo que pasa es que hay que empujarle mucho, quiero decir, los derechos arancelarios en la Unión Europea son muy bajos, eso no es como antes. Había derechos arancelarios del 30, del 40%. ¿ya? Hoy los derechos están en el 2,5, el 4, el 5. Hay alguna partida específica que tiene el 17%, pero eso es una raya en el agua, ¿no? Entonces, hay que compensarle con nuestro sistema especial, que pagamos menos impuestos, pagamos menos seguridad social. Tendríamos que estar aplicando ya una exención en el transporte marítimo de productos originarios en Melilla, que está regulado ya desde el presupuesto del año 2017, aprobado en el 2017. Entonces, la suma de todas esas cuestiones es lo que nos puede hacer pues competitivos para que haya aquí una cierta actividad, ¿no? Volviendo a hablar un poquito de temas que le afectan a la gente, cuando uno se baja de un barco de pasajeros en Melilla, se hace el camino de Santiago hasta llegar a la estación marítima. ¿Eso no hay manera de cambiarlo? Sí, va a cambiar y pronto. Lo que pasa es que esto es... hay una petición para hacer otra estación marítima. Y prácticamente dejaría en desuso pues ese camino de Santiago. Pero bueno, esto hace falta que se materialice porque esto son empresas privadas las que lo proponen y por eso tampoco puedo dar demasiados detalles. Pero es viable, o sea, me refiero a que si en las condiciones actuales es viable. Realmente eso está solicitado ya. ¿Desde cuándo? Pues ya hace ahora un par de meses. ¿De dónde es la empresa? ¿Lo sabemos? ¿Algún dato? Una de las que tenemos aquí. Entonces, una de las dos que tenemos. Una de las dos que tenemos. De las dos que tenemos. Entonces, que tiene su propia estación marítima y, bueno, pues ellos harán sus cálculos. Yo quedo igualmente sorprendido, ¿no? Como
como con la bajada de pasajeros, pues haya intención de seguir invirtiendo y sorprendido gratamente, ¿no? Seguir invirtiendo y querer hacer una estación marítima propia, ¿no? Que evidentemente sería, pues, al lado, evitando esa travesía del desierto que hay que hacer para llegar a la otra estación marítima. Sí, yo llevo aquí fuera de Melilla y cuando llegué y me tuve que caminar con las maletas y si yo vengo la primera vez y me encuentro esto... Una maleta grande. Malo. Difícil de tirar de ella, sí. Bueno, hemos hablado de la frontera, del efecto de la pandemia, hemos hablado del presupuesto, de las pérdidas. Nos queda año y medio de legislatura, poco más o menos, hasta mayo de 2023. Hay que darse prisa, ¿no? Eso corresponde a otros estamentos superiores, ¿no? Aquí cometemos y colaboramos en lo que podemos. Yo quiero insistir que el tema es que hay que cambiar el modelo económico. El modelo estaba agotado en sí mismo y luego con estos cierres, con el cierre fronterizo y el COVID, pues aún más. Es un momento decisivo en esta ciudad. Yo esto se lo comenté a la responsable del plan estratégico o el plan estratégico nacional que vino por aquí, señora Magariño, creo recordar, y le dije que desde el año 1955 hasta ahora no había ninguna cuestión tan importante como la que estaba pasando ahora. El año 1955 es una ley del régimen económico financiero que ya no tiene nada que ver con la situación actual, pero marca la última ley específica para esta ciudad, ¿no? Entonces, el modelo tiene que cambiar y tiene que cambiar ya. Tiene que cambiar ya. Por eso he insistido en muchas ocasiones en la aprobación de una zona económica especial como la única salida que hay para esta ciudad. Entonces, si no tenemos ventajas competitivas con respecto al resto de la península, el resto de España, al resto de Europa, no hay otra salida. Aquí, para entenderlo, aquí no hay donde plantar olivos. Esto no es Jaén. Entonces, lo único que puede ser competitivo es mediante ventajas que se le den, ¿no? Entonces, prácticamente todos los territorios que tienen estas circunstancias tienen este tipo de zonas de reconocimiento. Se les llama de una manera, se les llama de otra, pero es una ventaja con respecto a otros territorios. Esa es la única salida que se puede utilizar. ¿Tú estás a favor de la unión aduanera, sí o no? Yo estoy radicalmente en contra. Cuando se habla de unión aduanera muchas veces no se sabe ni de lo que se está hablando. Entonces, las unión aduanera son prácticamente... La gente lo tiene muy claro, meternos en el IVA de lleno, o sea que eso es como me afectaría a mí, yo no lo notaría, porque hoy compro con ICSI al mismo precio que si comprara con IVA, a mí personalmente no me afecta. Todo lo contrario, si compro un instrumento musical en Alemania, lo recojo en correo cuando me llegue, no tengo que ir a hacerme un DUA, vuelve para correo. O sea, que de alguna manera nos simplifica la vida al ciudadano. Eso parece, pero no es así. La unión aduanera es algo más complejo. La unión aduanera, estar fuera de la unión aduanera vino dispuesto en el Tratado de Adhesión, el protocolo número 2, ¿no? E implicaba esencialmente dos cuestiones. La primera, la exención de los derechos arancelarios, que nosotros no tenemos, y el resto de Europa, o gran parte del resto de Europa, sí lo tiene. Y luego, porque no estamos metidos en lo que se llama la política comercial de la unión aduanera. Esto es una cuestión complicada que no merece la pena entrar porque es que es demasiado complicado para el público, ¿no? Pero nosotros no estamos sometidos a las prohibiciones y contingentes y una serie de actuaciones que hay, ¿no? Y el tercero es el IVA, ¿no? Adicionalmente, no estamos en la zona IVA. Pues claro, que nos pongan derechos, que hagamos la política comercial común, y que tengamos IVA, en poco nos va a ayudar. Pero es que aparte hay otra cuestión. Cuando entramos en la unión aduanera y estamos también en el IVA, estamos en lo que se llama el espacio económico europeo.
que esto es un espacio homogéneo en el que las mercancías se mueven y de un país a otro, de una zona a otra, sin ningún inconveniente. ¿Esto qué hace? Pues deriva que a todas esas ventajas que tenemos actualmente de bonificación en el 60% de la renta, 50% en sociedades, 50% en la seguridad social, 50% se consideren como unas ayudas de Estado. Esto es un concepto de Bruselas, ¿no? Entonces, claro, si estamos dentro de esa zona económica especial, no podemos tener esas ventajas. Yo muchas veces lo explico, nosotros, aunque queramos, nosotros no somos Fuengirola. No somos Fuengirola. Entonces no podemos tener el mismo régimen que ellos. No podemos estar a la misma altura y en el mismo club de gente que paga el doble de impuestos, por decirlo de alguna manera. Entonces eso de la Unión Aduanera, aparte de que es prácticamente imposible, porque como fue nuestra exención, o nuestra exención de la Unión Aduanera está recogida en el Tratado de Adhesión, hay que modificar un Tratado de Adhesión, con lo cual se pone que tiene que ser la aprobación unánime de todos los países que en ese momento configuren la Unión Europea. Es una cosa muy difícil y muy a largo plazo. Entonces, yo, aunque fuese fácil, tampoco me parece bien, pero vamos, no tiene mucho sentido hablar de la Unión Aduanera de algo a tan largo plazo con esta enfermedad tan peritoria que tenemos ahora. Vamos a hacer en un minutillo una recapitulación. Víctor, nos has comentado que volveremos a tener tráfico de mercancías en Melilla, en dirección a Marruecos, si abre la frontera, claro está. No a los niveles de 2015-2016, pero sí volverá a ese tráfico de mercancías. O sea, tienes fe en ello. Es así. Es que quiero saber si lo he entendido bien. Yo creo que sí. Las ciudades fronterizas, al final, pues, tienden como la ósmosis, tienden a uniformarse y no se puede parar esto en general. Ni por una parte ni por la otra. Se puede adecuar, se puede contemporizar, pero anular totalmente no. No, no sé si vosotros tenéis información. ¿Hay perspectivas de que abra la frontera? Hay rumores de que abra la frontera, de que los gobiernos... ¿Rumores buenos o rumores malos? ¿Rumores con chicha? Hombre, eso ya no sabía yo decirle con qué grado de chicha. Pero los rumores son positivos en el sentido de que hay una aproximación entre ambos países ahora mismo y que va a haber una visita del presidente Sánchez, y esto evidentemente no es compatible, sino justificándolo en el COVID, que esté la frontera cerrada. Eso no necesita mucha explicación, ¿no? Es evidente. ¿Cree que si abre las fronteras automáticamente se va a notar en el puerto o va a llevar un proceso lento? Yo creo que sí, que va a ser rápido, porque enseguida que haya tráfico comercial y tráfico de pasajeros, que en general, pues nuestros importadores darán un alivio y empezarán a pedir. Evidentemente siempre tiene un lapso entre las peticiones de mercancía y que llegue la mercancía, ¿no? Pero será una cosa rápida, no creo. Cuanto hablan, yo creo que en 3 meses se nota. Pero no va a ser una explosión, pero se notará. De acuerdo. Pues nada, Víctor, muchísimas gracias por atender al Faro. Vamos a seguir de cerca a ver si abre la frontera y si se empieza a mover algo en el puerto. Y ese anuncio de esa estación marítima, esa solicitud de construir una segunda estación marítima para que no tengamos que hacer el Camino de Santiago desde el barco hasta la actual estación marítima. Muchísimas gracias por hablar con el Faro. Gracias a vosotros. Buenas tardes. Buenas tardes.